Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Zona Cero vamos a hablar del doble lenguaje del presidente López Obrador. Por un lado, un presidente que es muy valiente, que es un tipo que confronta y que enfrenta y señala a quienes osan estar en contra de su política, de su gobierno. A esos opositores no le tiembla la mano para hablar de si son traidores a la patria, si son conservadores, neoliberales, fifís y muchos otros términos que ha utilizado a lo largo de su sexenio en sus mañaneras y en algunas otras entrevistas que le han realizado. Pero también lo hemos visto valiente cuando se trata de hablar del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, desde la mañanera. Ahí se envalentona y él dice que no va a permitir muchas cosas. Y los reta y los señala. Pero la otra parte del discurso es, en el caso de los Estados Unidos, cuando tiene enfrente ya sea a Donald Trump o ya sea a Joe Biden. Y ahí el señor se dobla y el señor se cuadra y cambia su postura y es sumiso y es totalmente entreguista su actitud. Y en el caso de esa valentía que muestra hacia sus opositores, lo que notamos en el otro discurso es a un presidente acobardado, acojonado, un presidente al que le tiembla la voz, le tiemblan las manos, le tiemblan las piernitas cuando se trata de hablar de los miembros del crimen organizado. ¿Qué pasó en Guanajuato y en Jalisco? Pues él lo explica incluso y dice que esto se debe a que había una reunión de dos bandas, que ahí se dieron unas detenciones, mismas que hasta la fecha no sabemos a quién se detuvo o si se detuvo y luego los dejaron ir como pasó con Ovidio. Y pues dice, no es más que la protesta de estos grupos por esas detenciones. Al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas, llegaron elementos de la Secretaría de Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos. A ver, es un acto de terrorismo el que vimos con la forma en la que incendiaron tiendas como Oxxos, y no una, por docena, y en donde bajaron a la gente en las esquinas de sus autos, que se puede ver en muchos videos, los bajaron de sus autos y les aventaron una bomba molotov para que explotaran y se terminaran de incinerar. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Todo! ¡Muerte! Eso que veíamos cómo se incendiaba una parte de nuestro México en dos estados muy importantes, el presidente al día siguiente dice, bueno, fueron las protestas por dos grupos. No, señor, no chingue, usted póngale a las cosas su nombre y llámeles así. Fueron actos terroristas, pero que notamos a un presidente sumamente preocupado por no lastimar, por no dañar, por no generar molestia entre los mandos del crimen organizado. Que además, cuando se meten a los Oxxos, en varias de esas grabaciones se escucha de parte de quién van. Y lo dicen abiertamente. Y van uniformados como si fueran militares. ¡Pura gente, señor Bencho, a la verga! ¡No más a la verga! Y todo esto se da justo en la semana en la que dice el señor que va a llevar a la Guardia Nacional a niveles militarizados para que todo lo absorba la Secretaría de la Defensa Nacional. La seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa
ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa. En algo que se contrapone a su discurso de candidato, en todas estas incongruencias de un señor que tiene actitudes demenciales, que se nota como un personaje esquizofrénico, pero que en medio de esa esquizofrenia pareciera que lo que realmente está haciendo es proteger. ¿Y qué protege? Una de dos. O lo tienen secuestrado, es rehén de esos grupos y su postura obedece a esa actitud de entreguismo y sumisión, o la otra, que sería quizá peor, que tenga una complicidad y compromisos que lo llevan a tomar decisiones como las que hemos visto y a cuidar sus palabras cuando no las cuida con personajes a los que pues poco le podrían hacer de daño. Bueno, ha hablado incluso y censurado y denunciado a los papás y a las mamás de los niños con cáncer que exigen medicamentos. Y con ellos sí es muy valiente el señor. Pero que no se trate del crimen organizado, porque el señor claramente deja de tomar una postura de jefe de Estado y se convierte en un manso corderito. Tristemente, esa es la realidad que hoy vivimos en nuestro México. Y pasando a otro tema, bueno, pues es penoso, lamentable, ver cómo lo que anteriormente era parte de su discurso, como decir que era inconcebible que el gobierno utilizara, o altos miembros del gobierno utilizaran las aeronaves incluso para ir a jugar golf, incluso para viajes personales, como fue el caso de David Korenfeld, por ejemplo, el ex titular de Conagua, que en tiempos de Peña Nieto, bueno, pues tuvo que dejar el cargo porque pues se descubrió que había utilizado un helicóptero para que lo llevaran al aeropuerto porque iba a salir de vacaciones, cosa que por supuesto era reprobable y que terminó en su despido. Bueno, pues ahora eso de lo que tanto habló y criticó se convierte en el modus operandi, modus vivendi, en el día a día de la 4T. Y bueno, pues no les bastó con usar helicópteros para temas oficiales, en donde se ha demostrado que el gabinete sí viaja en las aeronaves del sector público, sino que ahora utilizaron un helicóptero de la Marina para que moviera a una mascota, a una botarga de un equipo de béisbol y para que fuera a animar los playoffs, porque pues es el equipo de López Obrador en Macuspana, Tabasco. Y ahí sí se puede utilizar ese helicóptero de la Marina, que si recordamos, hace muy pocos días, en la detención de Caro Quintero, se cayó un helicóptero del que se dice una de las versiones podría enfocarse a que no tenía gasolina. Bueno, pero sí hay gasolina para que el helicóptero lleve a la mascota del equipo de Macuspana, Tabasco, y que, bueno, pues al fin y al cabo son playoffs. Y se le preguntó al señor y dijo, bueno, sí, pero es que es un deporte muy popular y hay mucha pasión y pues creo que era normal que se usara un helicóptero como este. Imagínense, en plena crisis de seguridad, utilizando los helicópteros de la Marina para mover a una botarga. Y sé que pues hay mucha pasión por el deporte y qué bueno, ¿no? Está en la final. Por eso fue el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff. Están los juegos finales de la Liga Mexicana de béisbol. ¿Quién diría que quienes tanto criticaron el uso excesivo de los aviones, de los helicópteros, ahora los usen para mover botargas?
Y por último, los quiero invitar para que este lunes por la noche vean la entrevista que le hice al gobernador Luis Miguel Barbosa, una entrevista en donde hablamos de todo, hablamos de estos 3 años de gobierno, hablamos de temas de política y hablamos de posibles candidatos y hablamos de su papel en la sucesión y también de temas personales, en donde se abrió de capa con nosotros y nos mostró una cara poco conocida del gobernador Barbosa. Lunes en la noche, los invito a que la vean y a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.